El día de hoy vamos a tocar el hueso peroné. Vamos por partes. Primero, posición anatómica del hueso. El hueso peroné es un hueso largo y como tal tiene dos epífisis y una diáfisis. Entonces, para tener la posición anatómica, el primer accidente que debemos tomar en cuenta es la epífisis más voluminosa, es decir, el extremo más voluminoso, que se ubica en la parte superior, y el borde más cortante hacia la parte anterior. El próximo accidente anatómico que debemos tomar en cuenta es esta carilla articular que expresa el hueso en su epífisis distal superior, que la debemos ubicar de manera medial y anterior. En ese entendido tenemos el hueso peroné derecho para el estudio en esta ocasión. Ahora bien, vamos por partes. Al ser un hueso largo, y como la mayoría de los huesos largos en nuestro cuerpo, tiene tres caras y tres bordes. Las tres caras como tal son una cara lateral, una cara medial y una cara posterior, y los tres bordes son relativamente los mismos: un borde anterior, un borde posterior y un borde medial o interóseo, que tiene una importancia sumamente relevante. Ahora bien, sigue por partes y vamos describiendo la cara lateral. La cara lateral en su segmento superior tiene una configuración acanalada, más o menos hasta los 2/3 superiores, en cuyas regiones se insertan los músculos peroneo largo en la parte más superior, y en la parte media e inferior casi se inserta el músculo peroneo corto. Ahora bien, la diáfisis en su cara lateral, en el segmento inferior, se divide por esta estructura anatómica, una cresta que divide el extremo inferior de la cara lateral en dos segmentos: uno anterior de base inferior, que es netamente subcutáneo, y el otro posterior, que le confiere el canal simplemente de salida para los músculos que se habían insertado en la porción superior de la misma cara. Es decir, por la parte posterior del segmento inferior discurren los tendones del peroneo largo y peroneo corto, más o menos de esta manera, para irse a nivel plantar. Ahora bien, la cara medial expresa un accidente anatómico sumamente importante, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el borde interóseo o borde medial, que delimita básicamente dos compartimientos importantes de la musculatura, uno posterior y uno anterior. Hacia la parte posterior, en la cara medial como tal, se inserta el músculo tibial posterior, y hacia la parte anterior, es decir, por delante de la membrana interósea y por delante de esta estructura anatómica netamente relevante, que es el borde interóseo, se insertan nuevamente dos músculos. Ya en la porción superior, el extensor largo del dedo gordo, y en la parte inferior, el tercer peroneo. Bueno, esos son los dos accidentes, las inserciones de la cara medial. Vámonos al borde posterior, a la cara posterior. En la cara posterior solamente tenemos dos accidentes anatómicos, es decir, dos accidentes de relieve anatómicos importantes. En la parte superior tiene inserción el músculo sóleo, y ya en la parte inferior se vuelve netamente zomo la cara posterior. Vamos por los bordes. El borde anterior habíamos mencionado para la posición anatómica que en su porción superior es netamente cortante y en su porción inferior se vuelve casi medial, pero se continúa con el borde anterior del maleolo lateral. El borde posterior, como lo habíamos mencionado, no tiene mucha relevancia. En la porción superior es casi zomo, netamente zomo, y hacia la parte inferior se continúa igual con el borde lateral posterior, con el borde posterior del maleolo lateral. Sigamos. Habíamos mencionado que tiene dos epífisis, ¿verdad? La epífisis superior tiene la forma de un cono truncado invertido, es decir, cuyo vértice se encuentra cortado y se continúa con el cuerpo del mismo hueso. Ya en la porción superior, lo que tenemos que recalcar es esto: que tiene en la base una carilla articular cuya orientación es anterior, medial y diagonalmente orientado hacia adelante.
es decir, se relaciona directamente con la tibia. A su vez presenta una apófisis estiloides, que más o menos se la describe como un tubérculo, en cuyas regiones se insertan elementos anatómicos como ser el ligamento colateral lateral de la rodilla, que es un estabilizador más de la misma articulación, y también toma inserción la cabeza larga o la porción inferior, el tendón inferior del músculo bíceps femoral. Mayor relevancia no tiene. Vámonos a la epífisis distal. Vamos a ver que la epífisis distal como tal conforma el maleolo lateral y es sumamente un elemento importante de la articulación del tobillo, ya que nosotros pensaríamos que el principal estabilizador de la articulación del tobillo sería el maleolo medial. Sin embargo, no es así. El principal estabilizador de la articulación del tobillo lo confiere este hueso, que casi es insignificante para nosotros, pero es de importancia sumamente relevante. Ahora bien, este maleolo como tal viene con una cara lateral, una cara medial, un borde anterior, un borde posterior y un vértice. La cara lateral se continúa, como habíamos mencionado, por esta cresta, por un segmento subcutáneo, y en la porción posterior se continúa nuevamente con este segmento de corredera de tendones. Ahora bien, el borde anterior tiene importancia relevante, ya que nos expresan ciertos ligamentos que son igual estabilizadores de la articulación del tobillo. El principal o el superior, que lo une con la tibia, denominado la inserción del ligamento peroneo tibial o tibio peroneo anterior. El que está inmediatamente por debajo de este, que lo une con el astrágalo, el ligamento peroneo astragalino anterior, y el que está un poco más abajo, que lo une directamente con el calcáneo, el ligamento peroneo calcáneo anterior o peroneo calcáneo. En la porción posterior tenemos casi los mismos ligamentos, pero con la denominación posterior. Entonces, el tibio peroneo posterior y el astrágalo peroneo posterior. En la cara medial tenemos una superficie articular triangular de base superior, que lo une directamente con la carilla lateral articular del astrágalo, y también esta fosita importante, que es la fosita peronea o fosita retroperonea, donde se inserta el ligamento peroneo astragalino posterior. El vértice, que nos confiere una inserción para los ligamentos estabilizadores del tobillo, pero laterales, es decir, tibio peroneos y tibio calcáneos, y reflejos de estos ligamentos hacia la parte posterior. Bueno, es todo sobre